El título de esta palabra se llama la traición. ¿Sigues tú en el sitio? Mateos 26, 47 y 50. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron manos a Jesús y le prendieron. En nuestra casa, en nuestra vida, en esta congregación y en muchas congregaciones, la vez pasada que me tocó predicar, hablé del perdón y el olvido. Y hoy Dios me dijo que hablara de la tradición. Son parecidos las ofensas, pero no son iguales. Yo le quiero hacer una demostración. ¿Con minutos? ¿Qué tal? Venga. Eso es arriba. Usted se queda ahí, usted se queda aquí. Aquí. Esto es la diferencia entre el perdón y el traicionero. Hola, Veloz, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, qué verte. Oye, ¿sabes qué? ¿Me prestáis 50 lucas? No. ¿Por qué no? No tengo. Pero hoy, si tú cuando me pedís, yo siempre te presto, hoy soy mal agradecido. ¿Sabes qué? Filo con vos. ¿Sabes qué? Pero va a venir a pedir favor a mí, acuérdate. Y él se va a enojar conmigo. Y yo me voy a enojar con él. Pero no lo voy a traicionar. Pero después voy a decir: ¿sabes qué? No sabes qué, me equivoqué, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí. Jesús, ¿sabe qué dijo? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. La traición. ¿Cómo te va? Bueno, brother. Me dice: ¿sabes qué? Me alegra haberte visto. De verdad, me alegro. Y ¿sabes qué? Hay una pega muy buena para ti. De verdad que es muy buena. Yo te voy a llamar el día y ahí vamos a ver. ¿Ya? Te estoy hablando contigo, espérame. Hola, compadre, tanto tiempo que no te veía. Oye, ¿sabes qué? Hay una pega excelente. Una pega que para la vida pagan 800 lucas. Pero le hablé a un amigo ahí, pero no me convence mucho. ¿Ya? No sé, pues si tú le tienes un par de luquitas, necesito justamente 50 luquitas y te doy el dato con la persona exacta que tienes que hablar. ¿Qué te parece? ¿Está bueno? Ya, bueno. Y miremos el cabrón. Esa es la tradición. Esa es la tradición. ¿Por qué? Yo primero me comprometí con él. Y usted sabe qué diferencia hay entre una persona que traiciona y una persona que ofende. De que la persona que ofende, Dios lo perdona, pero al que traiciona, Dios lo habla hijo del diablo. Esa es la diferencia. Gracias por ahí. Gracias. ¿Por qué? Ven. Oye, me faltó el último versículo. Dice: Lucas 47 y 48.
Perdón, Lucas 22, 47 y 48. Ahí mismo donde está. Vamos a hacer que ya hablé con él, le entregué todo a él. Hola, brother, ¿cómo estás? Fíjense, mire. ¿Se dan cuenta, no? Ojo con lo que le dan el beso, ojo con lo que aquellos que le saludan. Porque dice Jesús. Entonces Jesús le dijo a Judas: con un beso se entregas al Hijo del Hombre. En otra versión dice: con un beso entregas, vendes a tu maestro. Fuerte. Entonces dice, él aún hablaba, se presentó una turba, y él, que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para hablarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fuerte. ¿Quién no tenía un Judas en la casa? ¿A quién no nos vendió alguna oportunidad? ¿A quién no nos han traicionado en alguna oportunidad? ¿Quién ha entregado todo y más encima te venden? Como en el Antiguo Testamento dice, a Josué lo vendieron con unas par de lucas. Saúl, cuando estaba con David, también le dijo: anda que los filisteos lo maten, no dejen que lo maten. Porque nunca pensó que Dios estaba con él. Judas nunca estuvo interesado en lo que Jesús enseñaba. Porque Judas, ¿sabe lo que pensaba? Judas pensaba que el reino de Jesucristo era acá en la tierra. Y que él, como llevaba los dineros de Jesús, él iba a manejar las arcas de ese país. Y juntamente con todos los países que Jesús supuestamente iba a reinar acá en la tierra, él iba a ser el que se iba a llenar los bolsillos. Y Judas, ¿qué le dijo? ¿Qué empezó a pensar? Dijo: no está muy lejos del... O sea, el espíritu de Judas es como en los tiempos de ahora, si lo podemos ver, hay muchos que hablan del evangelio de la prosperidad. Hay muchos que te dicen: ven y siembra. Yo hablo con lo que yo he visto. Yo lo hablo con el argumento. No es que a mí me hayan contado. Yo lo hablo con... Siembra. Veo una casa, brother. Yo veo una casa para ti y tú sacas plata y siembras. Y el hombre nunca le llegó a la casa. A uno no lo van a dar. Viene gente, ofrenda, y dice: hermana, Dios me dice que entregue tu auto. Y vienen, lo entregan. Y son por la plata. Y le profetizan. Pero para eso Dios te tiene que primero hablar a ti al oído y después te va a profetizar delante del público. Aleluya. A mí, cuando me entregaron la casa, Dios me habló al oído en 2012. Y yo no tuve necesidad de venir y hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de Judas aún permanece, igual que el espíritu sabético, el espíritu de Grecia, pero esas son otras pruebas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidados con aquellos que te ofrecen algo, te profetizan algo en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios, y después llegan a reclamarle a Dios. Y Dios dice: ¿y yo en qué momento he dicho esto? Yo no he dicho nada. Pero oye, Señor, pero él es tu enviado.
pero yo no lo dije. En mis ojos lo han oído, mis ojos lo han visto. Entonces, en eso también tenemos que tener cuidado de aquellos que nos traicionan. Muchas veces tú te entregas por todo, te entregas en todo por alguien. Y después se van del lado tuyo. Y en vez de agradecerte, te pelan. Te descuelan y soy el más malo del mundo. Entonces, pero, ojo, hay diferencia entre el pecador y el traicionero. Aquí vamos a seguir estudiando. Miren, vamos al Mateo 6, 19, 21. Muchas veces Jesús habló cosas que aplicaban a lo que era Judas. Mateo 6, 19, 21. 19, 21. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Mateo 7, 21, 23, ¿están leídos? No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, ¿ya? Sino que el que hace mi voluntad, hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, si yo me vuelvo a juntar con los dos hermanos, y yo voy a donde mi hermano y le doy el beso de Judas, y después voy delante y voy delante de la presencia de Dios, ¿usted cree que Dios me va a recibir los cielos? Porque Dios dice, a todo aquel que necesita hasta este más pequeño, a mí me necesita. Yo antiguamente era malo, de verdad era muy malo, yo me aprovechaba de mucha gente. Pero entendí que todo se paga aquí en la tierra, y que cuando tú no alcanzas a bajar aquí en la tierra, tú estás aquí, ni siquiera un centímetro, para que tengan así, y que caigas en el infierno. ¿Me entienden? Juan 6, vamos a Juan, para que entendamos lo que dice Juan. Este es un poquito largo, ¿no? 6:70 al 6:60 al 71. Juan 6, 60 al 71. Aquí lo voy a leer. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto le dijo, ¿esto os ofende? Es lo mismo que Dios le dice ahora a ustedes. ¿Algunos se sienten ofendidos por esta palabra? Pues que si vieres al Hijo de Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía Jesús sabía desde el principio y quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Siempre de 12, de cada 70 van a haber 12 fieles, y de cada 12 va a haber uno infiel, que es traicionero. Pero eso está aquí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y miren, y ya no andaban con él. Porque Jesús empezó a hablar así, pam, pam, vino las cosas. Y muchos se asustaron de la palabra de Cristo. Y muchos empezaron a decir: pucha, yo pensé que el Evangelio era más light, yo pensé que esta iglesia era más light, que esta iglesia no, que se hacían las cosas como yo decía. Que yo pensé que la iglesia solamente se adoraba ahí atrás, y que no, que yo podía pecar un poquito el día, después venía aquí adelante y volvía atrás, y que después volvía a pecar otra vez. ¡Aleluya! Entonces, yo no estoy diciendo que los que se hayan ido de aquí sean malos, no, ojo, que quede claro, sino que si hay alguno que Dios lo ha sacado porque encuentra la palabra fuerte, el tema de él con Dios. Por eso digo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, quedan cercanos de Dios, de Jesús. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Hay alguno de ustedes que se quiera ir? Me dijo que les preguntara y que les dijera: si hay alguno de ustedes que se quiera ir, porque el Evangelio es duro, porque es contradictorio, o sea, es confrontador, tiene la libertad de irse. Pero ojo, el reino de los cielos se gana oyendo la palabra de Dios. Aunque tú seas pecador, siempre vas a tener una oportunidad de reconciliarte con papá. Pero mejor que seas un pecador que seas un traicionero. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. En el 70, ¿no? Que lo dijo. Ni siquiera le dijo que era un pecador. Aleluya. No sé si la Biblia de ustedes dice algo. Hermana, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Dice el diablo, ¿no? Entonces, yo prefiero que me diga pecador, inmundo, pero que no me diga hijo del diablo. Porque resulta, por eso les digo, resulta que Dios les da la opción. Les dio la opción a los discípulos, a los 70. Dijeron: el que no quiera, váyase. Pero el que se queda y me traiciona, se va al infierno. Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
¿Usted cree que cuando yo empecé a hacer esta predica, no la cuestioné un poquito? Porque dice es muy fuerte. De verdad que es fuerte. Porque más de alguno puede pensar, pero ¿cómo puede decir eso, mi hermano? ¿Cómo voy a predicar eso? ¿Cómo le puede decir a uno que se vaya a la iglesia? ¿No? Es bíblico. Entonces, por eso tenemos que estar apercibidos. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino que dijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, no sé si te vamos a expresar esta palabra. Cuando Jesús estaba con ellos en el mundo, o sea, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, e incluso ahora está en sus corazones, yo lo guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Aleluya. ¿Quién cree todavía que no se va al cielo? Que levante la mano el que crea que no se va al cielo ahora. Pero escuchen lo que dice el Señor a los que están aquí. Cuando yo estuve con ustedes, cuando yo estaba con ustedes, yo los guardaba, siempre lo guardaba, en tu nombre, le dice al Padre, porque a los que me diste, o sea, Dios Padre se lo entregó a Jesús, a todos los que estamos aquí. Dice, yo los guardé, o sea, habla de pasado, o sea, él habla del futuro a la hora y dice, yo los he guardado, yo los guardé para mí. Y miren lo que dice, y ninguno de ellos se perdió. Los dos, ven. Es que va a haber una que te entiende. Los ven. ¿Ustedes qué saben? Venga, vamos. Él es Dios Padre. ¿Ya? Ellos están entrando recién al cielo. Dice la palabra que ellos van de la mano con Jesús. Vean Juan 10:28. Y usted diga. ¿Y ellos quiénes son? Padre, son los que tú me entregaste. Sus pecados. Padre, fueron perdonados. Acuérdate que tú me mandaste a la tierra. Tú me los entregaste a mí. Ahora ellos vienen conmigo al cielo. Porque aquí dice tu palabra, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Te acuerdas, no? Ahora, ¿hay alguno que piense que no se va al cielo? Dice aquí, y por eso digo, entiendan esto. El único que se va a quedar, el único que se va al infierno, el que conquista el corazón del Espíritu Santo. Aquel que es traicionero. ¿Entienden? Hay algunos que predican bonito, pero nunca llegan a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que tener ojo con los. Muchos le dicen las ovejas, los lobos vestidos de oveja. Señor, gloria a Dios. En 2 Samuel decía 18 y 17, habla de Saúl cuando se levantó contra Saúl.
¿Ya? La historia de Judas, tiene que traer a nosotros una reflexión para ser cada día una persona más que cristiana, ser una persona de corazón. ¿Me entiendes? Que si realmente vas a hablar una palabra, que si vas a hacer algo, es mejor que te pases por pecador que traicionero. De los 12 solamente hubo uno que no quiso creer en Jesús, que siempre creyó en Él, y ese fue Judas. Y así por eso Dios nos muestra muchos sucesos de los cuales pasaron, como les leí recién, de tradiciones. José. Y esto es lo que quiero decir. Brother, disculpa que no me meta tanto. No, que quiero que entiendan bien. Vamos a hacer que él ahora es José. Fue vendido por sus hermanos. Fue encarcelado. Fue traicionado. Pero él, ¿sabe qué? Yo lo veo el primer ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que hizo Jesús en la tierra. ¿Saben por qué, no? Porque José, por todo su esfuerzo, por toda su traición, cuando llegaron sus hermanos, ¿qué le dijo a él? Vayan donde mi padre y digan que estoy bien, y traigan a todo mi pueblo, porque yo los voy a alimentar y yo los voy a sanar. Aquellos que han sido traicionados, aquellos que han sido pisoteados, y esto me dijo Dios que se lo dijera, aquellos que han sido escupidos, que han sido menospreciados, aquellos que han sido vituperados, Dios me dice que le diga: ustedes son los nuevos José y los nuevos Jesús, porque van a ser de bendición para muchos. Porque muchos no creyeron en José, muchos no creyeron en Jesús, Saúl no creía en David. Y este José, este Jesús, al que nosotros conocemos, que murió por nosotros, nos salvó. Y aquel que ha sido traicionado, Dios lo va a usar para bendición aún de aquellos que lo traicionaron. Y les digo, la traición es un pecado que te habla de hijo del diablo. Es un pecado que contrista el corazón de Dios. La traición no te da la oportunidad para mostrar el amor incondicional que tiene Jesús. O podría decirlo al revés. La traición da paso, porque el único que te sostiene es Jesús en el momento que tú estás siendo traicionado. Da paso a que tú creas aún más en el amor de Dios. Y como decía la semana pasada, en la predica anterior, aún así Dios nos manda a perdonar. Aún así Dios nos manda a perdonar, a que nos perdonemos. Porque si tú no lo perdonas, quedas atado con Él. Y si tú lo perdonas, es Dios tratando con la persona. Romanos 5:8.
también nos puede pasar que muchas veces hay algunas personas que se sienten dañadas y de hecho se van a sentir dañados porque los traicionaron. Y cuesta perdonar. Yo le digo sinceramente, cuesta perdonar. Cuesta mucho. A mí me costó muchos años perdonar a mi papá, pero ahora lo que me han traicionado ya no me cuesta nada. ¿Saben por qué? Porque veo la mano de Dios puesta en él. Y yo le digo a Dios, sinceramente le digo, Señor, ¿y era necesario tanto? Porque Dios cuando te defiende con todo su batallón. Y tú vas a ver, como hay un dicho, a tu enemigo cargando su amor. Y Dios que lo cobra, lo cobra. Antes de eso vamos a ir a Romanos 12, 19. Y esto quiero que se lo guarden en su corazón, lo pongan en el refrigerador y lo pongan en grande así. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y vamos al 5, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? 5:8. El antiguo era Romanos 12, 19. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta que Dios prefiere más al pecador que estoy diciendo? Porque el otro le dijo, el hijo del diablo, de acá que usted dice, que yo muero por los pecadores. Y muchas veces el que es trágico. Muchas veces hay, y el que te traiciona va a venir y te va a asomar la espalda. Más encima te va a decir, oh, la corte, ¿qué no te da igual? Sí, oh, no, hermanito, no te lo permites, te corté, no, de verdad. No, hermano. Y te va a asomar la espalda. Y él va a querer quedar en buena. Y después yo le dice, ¿sabes, compadre? La vega no pudo ser, compadre, que le pasa que estuvo mejor correr con lucha. Y va a querer quedar en la buena y él va a quedar como bueno ante los dos. Pero Dios que sabe, lo mira del cielo, pero lo mira de lejos. Entonces, 4, 5 y 6. Y Jesús dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella. Se da cuenta que Judas, a pesar de que era traicionero, era ladrón, trató de quedar en buena con Jesús. Le decía, y uno de sus dos decía, pero ¿por qué no fue este perfume mejor vendido? O sea, él le daba la solución para quedar bien ante Jesús. Entonces, yo cuando voy y le hago
Le digo al brother, le digo, ¿sabe qué? Yo trato de quedar bien, le trato de dar la solución, pero yo sigo siendo traicionero. No sé si me entienden el concepto. ¿Ya? El traicionero siempre va a querer quedar en la buena contigo. Va a llegar al lado tuyo. Va a llegar a pedirte pan y aún así yo le digo, y Dios me dijo que se lo diga, no se lo diga. Porque aún así tú entregándole, como dice, poniendo la segunda mejilla, el castigo para el hombre hace mucho daño. Porque reconoce que en ti existe el amor. ¿Y con este termino? Es fácil. Es fácil estar muchas veces hablando. Es fácil ya decirle a alguien te quiero, te amo. Es fácil decir palabras hirientes. Es fácil para el que traiciona, traicionar. Pero eso es como señal de estar cerca y a la vez estar lejos de Jesús. ¿Entiendes? Es como estar comprometido con Jesús, pero en un 30%, porque el otro 70% es para mí. Lastimosamente, Dios está mostrando actualmente los corazones de muchos profetas, de muchos pastores, que su corazón está en el dinero y no en las almas. Aleluya. Hay iglesias de 5.000 que se han cerrado, 5.000 miembros, porque el dinero le ha cambiado su mente, su corazón, y han traicionado a Jesús. Han traicionado lo que Dios le entregó, el manto. Y cuando tú traicionas el manto, traicionas a Dios. Si en este momento te sentiste traicionado, te sentiste que alguien fue abusado, y como la semana pasada hablé del perdón y no estuvieron todos, yo te invito a que venga acá, aquí adelante. Si has mostrado perdonar a ese que traicionó tu confianza, y a ese que traicionó lo que tú le entregaste, este es el momento. O si en algún momento traicionaste a Jesús. Un ejemplo, Pedro, como dijo la pastora recién, cuando Pedro fue a hablarle de Jesús, Jesús no le dijo sal de aquí, pero le dijo sal de aquí, Satanás. Pero Pedro sabía quién era, sabía quién era. ¿Sabía por Pedro en este momento? En que Dios ha puesto la llave en el reino, ha puesto su talento, sus dones, y siente que ha traicionado a Jesús. Venga. Este es el momento, este es el lugar, esta es la hora.